Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Punisher, Pacto con el Demonio, parte 9. ¡Disfrútenlo! En algún lugar de Nueva York escuchamos a Daredevil mencionar: este nuevo camino que eligió es más peligroso que nunca, lo cual es decir mucho hablando de Frank. Detrás de él alguien le pregunta: ¿estás seguro de que su esposa María volvió de entre los muertos? Él contesta: prácticamente me lo confirmó, justo antes de casi matarme mientras flotábamos en el aire, debo añadir. El sujeto responde: la última vez que alguien quiso manipular a Punisher con la resurrección de su familia, él lo quemó vivo. ¿Por qué esta vez es distinto? Daredevil responde: la mano es muy buena en lo que hace. Tú y yo lo sabemos bien. Tal vez Frank realmente está destinado a ser su asesino supremo o tal vez es solo un peón. Solo puedo decir con seguridad que el poder de la bestia está creciendo dentro del asesino en masas más peligroso que el mundo haya visto. Sin contar la compañía presente, claro. Si quieres más respuestas que esas, tendrás que conseguirlas del propio Punisher. Ahí nos damos cuenta que el sujeto con el que Matt hablaba era Wolverine, quien al sacar sus garras responde: sí, lo supuse. En la ciudadela de la mano, la guerra contra Ares y sus apóstoles de la guerra había comenzado. Los apóstoles estaban muy bien equipados con armas sumamente poderosas, y los ninjas al servicio del Punisher no eran rivales para ellas. Sin embargo, el gran asesino de la mano era poderoso, y su fuego interior ardía cada vez más fuerte, hasta el punto en el que podía quemar vivos a sus enemigos. Pero el que se había percatado de eso era Ares, quien levantando un tanque grita: ¡Castle! ¡Esta blasfemia termina ahora! Él aplasta con el tanque al Punisher y luego continúa: renunciaste a la perfección, Castle, eras una obra de arte y ahora mírate. De repente una bala atraviesa al dios de la guerra. Punisher le había disparado con el arma que tenía balas forjadas con la daga de la bestia. El gran asesino rugía de furia. Ahí volvemos al pasado y vemos que la sacerdotisa junto a sus ninjas habían estado espiando y vigilando a Frank y toda su familia durante bastante tiempo, y se habían percatado que desde que Frank volvió de la guerra no había matado a nadie ni tampoco había sido violento, simplemente llevaba una vida pacífica. La sacerdotisa se sorprende de esto, ya que Frank tuvo muchas oportunidades en el pasado para entrar al camino de la bestia. Es más, las masacres que había cometido ya deberían ser suficiente para que él entienda su destino. Aún así, al parecer eligió volver al camino de la no matanza, y es probable que el motivo de esto sea su familia. Uno de los ninjas propone: debemos asesinar a su familia entera. La sacerdotisa piensa durante algunos segundos, pero luego contesta: no, nosotros cosechamos, solo la bestia puede sembrar. He observado a Frank Castle desde que era un niño muy prometedor, pero no he guiado ninguno de sus modos ni actos. No podemos convertir a este hombre en algo que no es. La bestia debe proveer. Si su destino es ser el rey de los asesinos, si es la voluntad de la bestia, entonces todo esto, estas tentaciones, este es el comienzo del ascenso de Frank Castle. Recemos, mis hermanos, recemos por la llegada del puño. Volviendo al presente, vemos que alguien se había reunido con Black Widow. Ella menciona: se hace llamar el puño de la bestia, y lo sé, yo tampoco lo creía al principio, pero se dice que fue la mano quien derrotó al más reciente Hate-Monger y una célula de Hydra en Barcelona. Agencias de inteligencia de todas partes del mundo dicen que los nombres de sus listas de más buscados están desvaneciéndose de la faz de la Tierra, como si los hubiesen arrastrado a las sombras un montón de ninjas. El sujeto frente a ella responde: los resultados definitivamente suenan a Castle, pero no acepto los medios. Ella menciona: Frank siempre estuvo dispuesto a usar cualquier tipo de arma necesaria para hacer el trabajo.
El sujeto responde: sí, pero tomar el control del grupo de asesinos más grande del mundo. Creo que una parte dentro de mí, quizás el viejo soldado en mi interior, siempre tuvo la esperanza de que Frank fuera salvable. Ahí vemos que el sujeto no era otro más que el Capitán América, quien remata diciendo: supongo que es hora de que ese viejo soldado acepte la derrota. Terminemos con esto. Volviendo a la ciudadela de la mano, mientras observaba la guerra delante de ella, la sacerdotisa oraba mencionando una y otra vez: su puño se levantará, hágase su voluntad. Mientras tanto, en el templo, María estaba parada frente a la gigantesca estatua de la bestia. María menciona: no puedo entender, no entiendo precisamente qué eres o qué quieres con él, pero sí sé una cosa: no puedes detener a mi esposo. Escuché muchas veces cómo los veteranos que habían sido salvados por él en la guerra hablaban de él. Para ellos era un dios, para ellos era el más grande guerrero de todos. Por eso hoy sé que aún antes que conmigo, Frank se casó con la guerra. Volviendo al campo de batalla, luego de dispararle al dios de la guerra, este aún no cayó al piso y salta sobre Frank, pero este lo golpea violentamente mandándolo a volar. Sin embargo, Ares se repone y comienza a golpearlo una y otra vez, hasta que Frank logra detener su puño y usando las llamas de la bestia lo destruye. Y acto seguido, con su pistola destruye su otra mano. Pero Ares aún no se rinde y continúa golpeándolo mientras Frank sigue disparándole, hasta que por fin el gran asesino logra dominar al dios y le quita su armadura. Y ya de rodillas y totalmente indefenso, Ares menciona: Frank, estoy orgulloso de ti. El Punisher lo ejecuta dándole un tiro en la cabeza. Y al instante todos en el campo de batalla se dan cuenta que el vencedor de la contienda fue el Punisher. Los apóstoles mencionan: contemplen al nuevo dios de la guerra. Ellos se postran ante él, pero el Punisher sin piedad los aniquila con sus llamas infernales. Y mientras Frank vuelve lentamente hacia la ciudadela, oímos la voz de María que menciona: así es, yo me escabullía a bares en la noche donde se reunían los veteranos para poder escuchar historias de mi esposo. Las historias que escuché ahí al principio me perturbaron. ¿Cómo fue Frank capaz de hacer cosas tan horribles, de matar a tanta gente? Me daba cuenta de lo importante que la guerra para él, de lo bueno que él era en eso. Y probablemente debería haber sentido miedo de él, debería haber sentido miedo de que mis hijos estén cerca de él y debería haber tenido ganas de huir lejos con mi familia para no estar cerca de Frank, pero jamás sentí miedo, porque luego de escuchar esas historias de los veteranos me di cuenta de algo. Quizás Frank nació de la guerra, quizás él estaba hecho para eso y era muy bueno en eso. Sin embargo, él se alejó de la guerra y volvió a mí y a mis hijos. Él nos eligió. Él decidió alejarse de lo que quizás era su destino para estar conmigo. Así que, en realidad, luego de escuchar esas historias, nunca me había sentido más enamorada de mi esposo. Quizás él haya nacido de la guerra, pero ninguna guerra iba a separarnos. Cuando Frank por fin llega a la ciudadela una vez más, la sacerdotisa lo recibe mencionando: «Lo sabía, bendita sea la bestia, el Mesías asesino por fin renació». En ese momento alguien aparece detrás de Frank llamándolo y al mismo tiempo un grupo de ninjas retiene a la sacerdotisa impidiéndole que se acerque a Frank. Ellos le mencionan: «No, usted no puede, archisacerdotisa, así lo dicta el puño». Vemos que la que había aparecido detrás de Frank era su esposa María, dándole la bienvenida. Ella vestía nuevas ropas más acordes a los de la mano. Dándose cuenta de lo que sucedía, frustrada la sacerdotisa dice: «No, no, no». María abraza y besa a su esposo. Luego le pregunta: «Frank, ¿ya se terminó?». Mientras vemos el rostro sonriente del fallecido dios de la guerra, Frank hace silencio, así que María vuelve a preguntarle. Él contesta: «Casi». En otro lugar, vemos a Moon Knight mencionando:
Se dice en las calles que los ninjas cazan a lo peor de lo peor, que cazan en nombre de Punisher. La gente dice que derrotó a los apóstoles de la guerra y que mató a Ares él mismo. Un sujeto frente a él pregunta: ¿Ares? ¿Ares el dios? Él contesta: sí, bueno, dicen, y miren, sé que suena ridículo, pero la gente no suele mentirme. Dicen que ahora Punisher vuela. El sujeto frente a él menciona: si al menos una de esas cosas es cierta, asumo que todos estamos de acuerdo. Imagino que todos sabíamos que este día llegaría tarde o temprano. Vemos que el que hablaba era Doctor Strange, quien estaba junto a Wolverine, Black Widow y el Capitán América. Él continúa diciendo: el día en que al fin respondamos la pregunta de ¿cómo resolveremos un problema como Frank Castle? Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no olviden darle like, compartirlo, también suscribirse al canal y visitarme en Facebook y Twitter para estar más en contacto. ¡Hasta pronto!